Hola, en los próximos minutos analizaremos el método histórico crítico de interpretación bíblica según las orientaciones que nos da la Pontificia Comisión Bíblica. El método histórico crítico ha adquirido una importancia de primer orden en la Iglesia porque precisa la intención de los autores y redactores de la Biblia y también el mensaje que han dirigido a los primeros destinatarios. Y este método tiene tres principios básicos. El primero es un método histórico porque distingue las diferentes etapas de producción del texto bíblico, que fue dirigido a diferentes categorías de oyentes de situaciones espaciotemporales diferentes. Segundo principio, es un método crítico porque opera con ayuda de criterios científicos tan objetivos como sea posible. Y por último, es un método analítico porque estudia el texto bíblico del mismo modo que todo otro texto de la antigüedad. Y haciendo una descripción de las etapas de este método, vemos que la crítica textual, apoyándose sobre el testimonio de los manuscritos más antiguos y mejores, procura establecer un texto bíblico tan próximo al texto original como sea posible. Luego el texto es sometido a un análisis lingüístico y semántico con ayuda de la filología histórica. Seguimos con la crítica literaria, que se esfuerza por discernir el comienzo y el final de las unidades textuales, de las cuales se estudia su posible pertenencia a fuentes diferentes. En este campo es Richard Simon quien llama la atención sobre los duplicados, las divergencias en el contenido y diferencias de estilo observables en el Pentateuco, con la que se concluyó que Moisés no podía ser el único autor del Pentateuco. Y entonces vemos aquí que la crítica literaria en sus comienzos no otorgaba suficiente atención a la estructura final del texto bíblico y al mensaje que expresa en su estadio actual, sino en distinguir las diferentes fuentes. Por esto, la exégesis histórico-crítica al principio de su formación emitió juicios negativos sobre la Biblia. Seguimos con las etapas del desarrollo de este método y tenemos la crítica de los géneros, que determina los géneros literarios, su ambiente de origen, sus rasgos específicos y su evolución. Este estudio fue inaugurado en la exégesis de los sinópticos por Martín Dibelius y Rudolf Bultmann, quienes a su vez tuvieron como precursor a Hermann Gunkel, cuando definió los géneros de las diferentes unidades del Pentateuco y su ambiente de origen o Sinnleben. Vemos entonces la crítica de las tradiciones que aporta también aquí, situando los textos en las diferentes corrientes de tradición. Y finalmente la crítica de la redacción, que estudia las modificaciones que los textos han sufrido antes de quedar fijados en su estadio final y analiza ese estadio final en sí mismo. Aquí ya entramos entonces pues en el estudio sincrónico, pues todo lo anterior se trata pues de ese estudio diacrónico, de cómo en la historia va evolucionando el texto. Y vemos que esta parte de la crítica histórica tiene un buen papel en el método, porque si está dentro de un acontecimiento histórico importante, ella completa la crítica literaria para precisar el alcance histórico del texto. Evaluando este método histórico crítico, vemos que la confrontación de la exégesis tradicional con el acercamiento científico, que a veces se oponía a la fe, fue ciertamente dolorosa, pero a la vez provechosa, porque se reveló, pues, se comprendió más exactamente la verdad de la Sagrada Escritura, como nos dice Dei Verbum 12. Este método ha contribuido a la producción de obras de exégesis y de teología bíblica de gran valor. Se debe reconocer que la inclusión en el método de un análisis sincrónico de los textos es legítima, porque es el texto en su estadio final y no una redacción anterior el que es expresión de la palabra de Dios.
Pero en definitiva, la finalidad del método histórico crítico es dejar en claro, de modo sobre todo diacrónico, el sentido expresado por los autores y redactores, como lo vimos al principio de esta exposición. Vamos ahora a aplicar este método histórico crítico a un texto, es Miqueas 5 del 1 al 7. Pero antes vamos a ver un poco la época y personalidad del profeta en cuestión, el profeta Miqueas, Micá, ¿quién como Yahvé? El título del libro nos sitúa en la época de Jotán, Acaz y Ezequías de Judá. Se trata, por tanto, de un profeta contemporáneo de Isaías, quien vivió en una época dramática, pues conoce el sitio y la caída de Samaria en el año 722 a.C., así como las incursiones de Sennacherib en los años 711 y 701 en Judá. Nació en Moreset, cerca de Filistea, que fue invadida por los asirios. Posiblemente en esa época se refugia en Jerusalén y allí descubre con escándalo la injusticia social existente, la cual denuncia con fuerza. Su oráculo contra Jerusalén será recordado incluso un siglo más tarde, como da testimonio Jeremías en el capítulo 26. Al parecer comenzó su misión antes de la caída de Samaria, pues a ella dedica parte de sus primeros oráculos. La visión de la sociedad que se refleja en el libro es más bien pesimista, como la de otros profetas de su tiempo. Atropellos a viudas y huérfanos, fraude en el comercio, jueces corrompidos, profetas que pronuncian oráculos según la paga. Coinciden muchos puntos con Amós e Isaías, pero su lenguaje es impresionantemente directo. El libro se divide en 4 partes, donde se alternan amenazas y promesas. La primera parte, capítulos 1 al 3, es de amenazas, con excepción de 2, del 12 al 13. La segunda parte son los capítulos 4 y 5, que son promesas. El capítulo 6 y el 7 hasta el verso 6 son amenazas, y del resto del capítulo 7, versículos 7 al 20, son promesas. Las promesas a Sión contrastan demasiado violentamente con las amenazas en que se hallan encuadradas. Y esta composición equilibrada entonces se concluye que es un arreglo de los editores del libro. Es difícil determinar la extensión de estas modificaciones, pero de todos modos se sabe que la primera parte, los capítulos 1 al 3, es auténtica de Miqueas. En la segunda parte sí hay algunas dudas porque se encuentran unas promesas de restauración muy propias de la época post-exílica. Por lo mismo, en la segunda parte de Miqueas encontramos algunos oráculos post-exílicos. Y en los capítulos 4 y 5, donde se encuentra nuestro texto a estudiar, son los capítulos pues que conforman una colección de oráculos que quedó formada durante o después del destierro. La mejor manera de interpretar estos capítulos parece ser la de una discusión entre Miqueas y los falsos profetas sobre la salvación del pueblo. No resulta fácil distinguir cuándo habla cada uno. Las repeticiones textuales son indicios que ayudan. Encontramos también en esta sección una serie de oráculos, todos ellos proyectados al futuro, donde se asume de nuevo la centralidad del monte Sión. Este pasaje es casi calcado de Isaías 2 del 1 al 5, Jerusalén, fuente de paz, refugio de los indefensos, lugar de justicia y de aprendizaje de los caminos del Señor. El texto de Miqueas 5 del 1 al 7 que nos ocupa, según el aporte de Sicre, vemos que los versos 1 al 3 y el verso 6 pertenecen a la concepción de Miqueas sobre la salvación del pueblo, mientras que los versos 4, 5 y 7 pertenecen a las concepciones de los falsos profetas sobre esta misma salvación. En esta discusión, los interlocutores tratan el tema de la salvación bajo 3 aspectos diferentes que nos va a ayudar a establecer pues la división de Miqueas con los llamados falsos profetas. Primer aspecto de esa salvación, ¿cuándo sucederá? Dicen los
Falsos profetas ahora. Miqueas dice no, más tarde, tras el castigo. Nos dice así Miqueas 5:2, por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Segundo aspecto de la salvación, ¿de dónde vendrá? Los falsos profetas dicen de Jerusalén. Miqueas dice no, de Belén. Nos dice el texto, versículo 1, mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de nacer, de salir aquel que ha de dominar en Israel. Y el tercer aspecto, ¿en qué consiste esa salvación? Los falsos profetas dicen, resto vencedor, nacionalista, fuerte. Nos dicen los versos 4 y 5, si Asur invade nuestra tierra y huella nuestro suelo, suscitaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes de hombres. Ellos pastorearán el país de Asur con espada y el país de Nenrop con acero. Mientras Miqueas dice que consiste en resto pequeño, humilde, purificado de ídolos y con las naciones que lo deseen. Así nos dicen los versículos 2b y 6. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Y será el resto de Jacob entre las naciones, en medio de pueblos numerosos, como rocío que viene de Yahvé. Y bueno, ya concluyendo, vemos que la utilización del método histórico crítico sobre este trozo de Miqueas es muy útil para entender el proceso de composición del mismo tal como lo tenemos hoy en la Biblia. Por ejemplo, utilizando la crítica literaria de las cuales se estudia su posible pertenencia a fuentes diferentes, lo que se concluyó en el caso de Miqueas 5, del 1 al 7, fue una división de texto que comparándose entre sí abordan concepciones distintas de la salvación prometida en los oráculos, como acabamos de ver. De este trozo del libro, como del resto del mismo, podemos preguntarnos si en el libro del profeta Miqueas existe uno o más profetas. La respuesta de los comentaristas es: el libro de Miqueas contiene en los capítulos 1 al 3 la predicación de un profeta judío del siglo VIII a.C., contemporáneo de Isaías. Pero la mayoría está de acuerdo en negarle la paternidad de los oráculos contenidos en los capítulos 4 al 5, a excepción de 5, del 9 al 14. Por consiguiente, para la mayoría de los autores, el libro de Miqueas no es obra de un solo profeta, sino también de otros profetas anónimos que fueron añadiendo sus palabras al núcleo principal de los capítulos 1 al 3. Esto es comúnmente aceptado. Y asimismo, con el análisis sincrónico que aporta la crítica de la redacción, al analizar el texto en su estadio actual, podemos entonces deducir el mensaje teológico. Aparecen unos famosos pasos mesiánicos, como son la promesa de un Mesías que nacerá en Belén de Efratá, la idea de un resto fiel y la persona liberadora del Mesías que extenderá su palabra hasta los confines de la tierra. Este Mesías liberador será paz. Miqueas pretende no vaciar los dogmas, la promesa a David, y predica esperanza, al menos para el resto, pero lo hace solo después de anunciar un juicio a Jerusalén y a Samaria. El futuro exige esed, justicia, humildad. En la discusión con los falsos profetas, los rasgos de la salvación, desde lo pequeño y para el futuro, tienen todos los visos de autenticidad por romper las falsas seguridades de los poderosos. Muchísimas gracias.